Westside, dale, pones un día cuando hay un ghetto de mí. Westside, dale, pones un día, uptown, island, mueve por mí. Westside, dale, pones un día cuando hay un ghetto de mí. Westside, California, DC, uptown, island, mueve como estoy de Babilonia, no menciones. Comprando zapatillas, mami, con canciones. Pasando California, DC, Rolex. No te asustes si me ves mi Jeep. ¿Qué onda, gente? Ya estamos aquí. Ahora estamos con Alex Arce. Que bueno, a ver, platícanos un poquito de qué es lo que haces. Preséntate con la gente, con los que nos están escuchando y viendo. Claro, no, pues primero que nada, muchísimas gracias por recibirme aquí, compartir este tiempo con ustedes, con todo el crew. Yo soy fotógrafo, realizador audiovisual. Sobre todo me dedico a hacer fotografía publicitaria, estilo de vida, producto, todo lo relacionado a lo comercial. Ahora pues obviamente estoy involucrado con agencias de marketing digital, también creación de contenido, producción de contenidos, toda esa área gigante, ¿no? Y que he abarcado, empecé como fotógrafo, ahora lo he abarcado también el tema del video, obviamente también de pronto apoyado con la inteligencia artificial, o sea, como ayudándome, Herramientas. Exactamente, ayudándome de todas esas herramientas, pues todo eso es lo que abarca mi profesión, ¿no? Lo que yo hago. Y bueno, vamos hablando un poquito de, pues, actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, sí de publicidad, pero por tu cuenta, o estás trabajando con alguna empresa, o ¿qué haces ahorita? Sí, pues actualmente, bueno, gran parte de mi vida profesional la he hecho de forma independiente, ¿no? Realmente muy poco tiempo lo viví como dentro de esta dinámica de Godín, ¿no? Cuando trabajé hace mucho tiempo en el periódico, que también estuve en el fotoperiodismo. Y bueno, pues siempre me ha aferrado a eso, ¿no? Creo que me da mucha libertad el hecho de ser creador independiente. Sí trabajo para varias empresas, ¿no? O sea, y va desde hacer fotografía de alimentos hasta hacer fotografía de productos, por ejemplo, como para Urrea, que trabajo también como proveedor de fotografías para Urrea, pero de pronto también con otra empresa que se llama Gran Vía y Lauder, que son empresas que se dedican a comercializar artículos de lujo, ¿no? Relacionado a la moda, zapatos, bolsos, ropa, de grandes marcas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en esa parte yo hago Reels o el video, ¿no? Para redes sociales, supongo. Ajá, para redes sociales y campañas, ¿no? Que hacen cada determinado tiempo, ¿no? Trabajo también para una agencia. Ahí también de todo, ¿no? He hecho principalmente fotografías para contenidos de redes sociales de productos, pero también de pronto una pizzería, y tengo otros clientes también por mi parte, ¿no? Una taquería, una señora que es una podóloga y que tiene una academia muy grande de podología y de pedicurismo y cosas así. O sea, te digo, es como muy amplio lo que yo hago, porque realmente mi profesión, me encanta todo lo relacionado a mi profesión, ¿no? La foto abarca todo. Sí. Y más hoy en día con lo que estamos, pues, hablando de redes sociales, lo que dijéramos antes, es decir, incluso los podcasts, decías, ¿qué tenías? Un lugar, un específico, cierto equipo en específico, ciertas cosas. Y ahorita, pues, supongo que de vez en cuando, ahorita que decías de las herramientas, pues, como dices, trabajas con IA, supongo que ves con celular, a veces incluso con cámaras viejitas. Así o sea, es. Que de repente antes había un estándar. Sí. Y ahorita, pues, creo que el estándar ya es más aquí que ahí, aquí, allá. Totalmente, ¿no? Totalmente la forma de trabajo ha cambiado muchísimo. O sea, ya realmente la herramienta, claro, te puede traer muchos beneficios, y dependiendo del nivel en el que te muevas, dependiendo de las necesidades que tenga determinado cliente o determinado producto o delivery, ¿no? Sí. Pero realmente sí creo que las ideas son lo que funciona. Es como la materia prima, sí, pero creo que es también lo que tiene un mayor peso desde todo, ¿no? Desde el principio hasta el final. Ya la realización, ahí puede variar muchísimo conforme a las necesidades, conforme a presupuestos. Entonces, sí, o sea, las herramientas hay que aprender a usarlas, ¿no? Actualizarse. Por ejemplo, a mí me tocó, yo salí de la universidad
y justo estaba esta transición. A mí me tocó aprender con fotografía análoga, ¿no? De film y todo. Y me tocó esa transición, ¿no? De salir análoga a digital. Exactamente, ¿no? Y porque antes lo digital era como, pues, muy amateur y era como camaritas para las vacaciones y como cosas así, porque la tecnología no daba para más, ¿no? Pero en eso se da un salto a profesionalizar más la fotografía digital. Y bueno, ahí se mantuvo un tiempo, dio hasta el tope y ahorita ya otras cosas, ¿no? La fotografía móvil, que ya puedes hacer un montón de cosas. Con los 360. Ándale también, ¿no? O por ejemplo esto, ¿no? De aunar el tema de la inteligencia artificial a muchas cosas, ¿no? Sí. Que es eso, ¿no? Es como utilizarlos como herramientas. Y no como reemplazo. Exacto. ¿No? Que creo que todos los creativos, todos los que estamos aquí, creo que... Coincidimos en esto. Ajá, por favor, ¿no? Juguemos en una zona ética, ¿no? Sí, volvemos, hay como son herramientas, no son reemplazos, volvemos. Un robot, hasta los robots no vienen a reemplazarnos, o sea, al final de cuentas vienen a ayudarnos a agilizar cosas. Sí. Pero volvemos, mientras quien tenga la chance de ayudar a alguien, pues sea como de, ok, esa herramienta, no te voy a reemplazar. Sí. Volvemos, el problema ahí llega en esa cuestión. Sí, y seguramente va a haber gente que por la inmediatez, por la facilidad. Sí, o sea, sí van a buscar como, bueno, me sale más barato hacerlo con un robot, ¿no? Yep. Como una empresa de refrescos rojos. Ok, sí. Entonces, pero a final de cuentas, hay que movernos, o hay que moverse, le toca ahí al creativo moverse, salirse de esa zona de confort y ver qué aspectos de valor puede tomar a su favor para, ok, bueno, se está abarcando este trabajo acá por medio de este robot que me está medio reemplazando en una parte de mi trabajo. Bueno, ¿qué puedo yo agregar? ¿Qué puedo yo sumar? Que no dependa o que no tenga que ver con este robot, sino que pueda sumar de valor para hacer un delivery, un trabajo pues único, ¿no? Y que marque alguna diferencia. Sí, que sea algo que no estemos acostumbrados a ver. Sí. O que sobresalga de la mayoría. Sí. Por ejemplo, me acuerdo, pues creo que a lo que me estás contando también te debió haber tocado no solo vivir este cambio, sino pues, digo, no te tocó, fue la pandemia. Sí. O sea, que también fue un cambio que aunque actualmente lo sentimos como ya lejano, porque pues sí, ya vamos a media década de la pandemia, ya estamos más allá que acá. Uh-huh. Ya sobrevivimos esta cuestión porque fue sobrevivencia. Sí. Pero no nomás fue eso, fue cambiar herramientas laborales, herramientas de todo. Sí. O sea, estábamos acostumbrados a estar así y de repente fue estar así. Sí. Y eso, ¿no? O sea, tocó adaptarnos. A algunos les costó más trabajo, a algunos les costó menos trabajo, ¿no? Pero a final de cuentas, pues, era la inercia de tener que adaptarnos y eso es siempre en todo, ¿no? O sea, tener que adaptarnos. Si te puedes adaptar ahí a ese contexto, a ese lugar, a esas personas, qué bien. Y si no, pues moverte, ¿no? A otro lado donde te pueda ser más fácil con tus aptitudes, con tus habilidades, poder adaptar a lo mejor en otro lugar donde vas a ser, no sé, bienvenido de otra o recibido de otra manera, ¿no? Sí, o adaptarte en general, que es, por ejemplo, ahorita nuestros patrocinadores de las fabulosas chips. Deliciosas. Que tú con confianza agarra. Está, por ejemplo, las fabulosas chips que son deshidratadas. Estábamos acostumbrados a casi toda botana era con aceites, con grasas, chingo de sal. Uh-huh. Y de repente, pues, pasó esta prohibición en las escuelas. Uh-huh. Que ya no puedes tener ese tipo de botanas. Y pues hay personas que fueron buscando alternativas. Y hay personas que fue de, pues, ok, donde alguien vio un problema, alguien vio una solución. Así es. O en su momento la televisión a color. Uh-huh. Que volvemos, hablando de los mexicanos. Que fue un mexicano el que llegó y fue, aquí está. Televisión a color, aquí tenemos. Estamos blanco y negro, nos faltaba esto. Y la fotografía ya tenía, ok, esto y esto da esto. O en su momento los LED, que es por ejemplo cuando salió el LED azul. El tan complicado, o sea, el tan místico LED azul que cambió el mundo. Que era había el verde, el rojo. Y era no logramos llegar a ese punto exacto. Vamos a imaginar que es azul, ¿no? Y era no, es que pues se supone que es... Y era no, pues ¿cómo fusionamos para tratar de recrear? Y alguien allá que pues lamentablemente no le dieron en su momento, la empresa donde estuvo no le dio el crédito que se merecía. Pues esta persona pues se dedicó tantos años de su vida
Y fue combinar X más Y más este miligramito, me da el azul. Y a través de eso, el mundo cambió. De tener acostumbrados a puro tuxteno, de estar acostumbrados o los LED, pero eran muy poquitos. Uh-huh. Y ahora de que el green ya no es green, ahora es el LED. Digo, quienes estarán todavía acostumbrados a la antigüita usan el green. Sí, probablemente. Pero pues, o quienes no tienen el presupuesto, porque la verdad no es barato un set LED. Pero pues ya estamos hablando que ya ahorita cada vez es más probable encontrar un set LED que hace a lo mejor 3 años era prácticamente imposible. O muy, muy, muy caro, ¿no? Sí. Realmente. Es decir, en México un set LED era de ¿dónde lo vas a encontrar? Sí. Estamos hablando que lo usaban en Mandalorian. O sea, ahorita que ya va para terminar la película. Sí. Y empezó ahí. Fue el primer proyecto ya oficial así grande que estuvo en set mixto, que teníamos proyecciones de fondo LED que ya te iluminaban, te ahorrabas iluminaciones, ya no tenías que imaginarte cómo se iba a iluminar, podías usar metales, no como en el green que luego el metal se veía plano, sí, verde y... Sí. Y incluso pues volvemos para fotografía, que antes era de... Supongo que más de una ocasión has usado una pantallita de fondo. Sí, sí, claro, totalmente. Pues, no te vas a... Todavía. Y en la pandemia fue cuando fue el boom de... Sí, sí, pues es un recurso muy inmediato, muy creativo y es vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es... dentro de las crisis y a lo mejor es muy fácil decirlo, ¿no? Sí. Pero en las crisis siempre pues hay oportunidades, ¿no? La crisis creo que te empuja a eso, a salirte como de tu zona de confort y de una perspectiva como puede ser muy estrecha o limitadamente amplia. Entonces es como te sacude y es como, bueno, ok, o sea, tengo que separarme de esto que conozco, de esto que me funciona y ver ahora qué puedo hacer para probar otros caminos. Y claro, dentro de esa búsqueda o experimentación, pues vas a tener aciertos o vas a tener errores, pero pues para aprender, ¿no? Pues la vida es prueba y error. Así es. Y bueno, y hablando un poquito, ahora vámonos un poquito más al inicio. Uh-huh. ¿Cómo es que tú llegas a la fotografía? ¿Cómo es que tú decides, quiero ser fotógrafo, quiero vivir de esto, quiero arriesgarme la vida en esto? Porque tal cual. Nuestros papás normalmente cuando uno dice quiero meterme a este medio, no te dicen ¡felicidades! Sí. Te voy a... O sea, es complicado. Sí, sí, de hecho, bueno, no sé si a ustedes también les tocó ese discurso, pero sí en el primer acercamiento que tenía con los alumnos en la universidad, les decía, ¿no? Que la neta valoraran si sus papás les habían dado el apoyo para estudiar esto, ¿no? Porque muchos no lo hacían, que realmente lo valoraran porque a lo mejor no estaban aceptando o mal aceptando o a regañadientes, ¿no? Y sí es como creer mucho y tener mucha fe en esto. Realmente a mí siempre me gustó el dibujo, ¿no? Y el dibujo y la pintura desde que era niño me gustaba crear con mis manos, me gustaba muchísimo dibujar y creo que en gran medida, que aquí esto es muy importante, a lo mejor ahí coincidimos con algunos. Gracias. Pero yo siento que me fui volviendo bueno en dibujo porque yo en ese entonces vivía con mi abuela y mi mamá y yo le enseñaba mis dibujos, ¿no? Dibujaba Caballeros del Zodiaco, lo que sea. Y mi abuela, ella siempre me decía que, ¡ay, qué bonitos! Y me los chuleaba y todo, ¿no? Y a mí, en mi mente, eso fue muy fuerte porque fue como una validación que me hizo seguir haciéndolo y obviamente en el seguir haciendo, pues era mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Como todo lo relacionado a lo visual, ¿no? Y empecé a estudiar en donde vivía en Chihuahua, pues era muy limitado en ese entonces, o sea, realmente... Ándale, sí, todavía, ¿no? Entonces, realmente empecé a estudiar allá, no encontré realmente lo que me gustaba y lo mismo, ¿no? Pues tengo que moverme, Chihuahua, ¿no? Es mucho de granjas, tierras y 2 o 3 cositas. Mucho como de industrias y como maquiladoras y como cosas. Ajá. Entonces, en ese entonces... Mi abuelo materno. Ok. Él es de allá de Chihuahua, pero es de... de un pueblito... ¿Es cercano a la ciudad? Sí, como unos 30 minutos. ¿Delicias? Sí, Delicias. Delicias. Ahí mero. No, sí, no, pues ahí sí totalmente
es agrícola y digo, ya ha avanzado muchísimo, ¿no? Sí, no, pero no, sí tengo familiares que se quedaron allá y, por ejemplo, ahorita uno está en lo ganadero y está. Pero sí, pero... Sí, entonces imagínate si ahorita, ¿no? Imagínate en ese entonces Sí. lo limitado que estaba, entonces pues lo mismo, ¿no? O sea, no encontraba, realmente no encajaba en lo que yo quería, ni hasta yo como persona y mis gustos, ¿no? Me gustaban mucho los cómics, me gustaba mucho la animación, el anime y cosas así. Y bueno, pues tengo que buscar otros lados. Acá hice trámites, tengo unos tíos con los que viví mientras estuve estudiando, saqué una beca, pero el tema aquí es que yo originalmente igual, yo iba como a artes visuales, artes plásticas, ¿no? O sea, dibujo, pintura, pero justo cuando nos dieron el examen de admisión y que teníamos que definir y poner así a qué especialización iba, yo no sé por qué, si fue qué, la divinidad o qué, puse que iba a fotografía, ¿no? Yo sin saber absolutamente nada de fotografía, ¿no? ¿Gustas agua? ¿Cómo? ¿Gustas agua? Sí, por favor. Ahorita. Entonces, pues fue así, como Te una iluminaste. decisión, una decisión, te digo, sin saber, sin conocer, sin... Gracias. Salud. Salud. Bien. Entonces, y de verdad, yo cuando entré, todos sabían así perfectamente por qué habían entrado. No, es que yo y la fotografía y que me encanta y el documentalismo y me encanta viajar y que yo así de no, pues yo la neta elegí. No sé por qué Mi elegí. fotógrafo favorito es tal. Ajá, Y uno así ajá. de, ¿y ese quién es? Ándale, así, ajá, exactamente, ¿no? O que ya tenían experiencia en la fotografía, ¿no? Ya trabajaban algo de eso. Yo no tenía ni idea. Mi papá tenía una cámara que sí le gustaba usar, análoga, obviamente, de película. Sí, No tenía ni idea. Yo veía en los periódicos que salían fotos y así, de sociales y así, pero no tenía la menor idea. Pero ya cuando entré, dije, ok, pues es que simplemente es una forma diferente de plantear las ideas que yo Sí. trabajaba en dibujo, De hecho, ¿no? al final de cuentas, el dibujo tiene parte de sus bases. Bueno, ahí se complementan, porque en parte sí tiene bases actualmente en la fotografía, pero originalmente también la fotografía se basa en el dibujo. Sí, totalmente. O sea, hablamos con Daguerre. Sí, pues a final de cuentas, pues es dibujar con luz, ¿no? O escribir Sí. con luz. Entonces, simplemente cambia la herramienta, ¿no? O la técnica, vaya, ¿no? Pero era lo mismo. Y como yo tenía una base totalmente creativa y plástica y artística, pues simplemente fue como un camino distinto al que yo a lo mejor hubiera seguido y que afortunadamente lo sentí muy noble. ¿A qué me refiero? De que a lo mejor del dibujo hubiera estado mucho más limitado. Y en cambio con la fotografía es como, caray, o sea, no nada más es la fotografía artística, sino que también es La foto en movimiento. foto, y foto publicitaria o foto de, no sé, de todo lo que abarca la O fotografía dentro de simplemente lo incluso laboral. en la artística está la cuestión de que hablamos a veces foto para disco o foto para... Sí, claro, y ahí está también el lenguaje como totalmente artístico, ¿no? O Que es, de lo que poco se habla, la fotografía de desnudos. Que también es foto artística, que muy poca vez. Y yo lo digo porque a mí, por ejemplo, yo empecé fotografía en prepa. ok, Teníamos un taller, de hecho, actualmente, pues quien me enseñó foto se llama Sebastián, bueno, se conoce como Sebastián Ladeyaki, no sé si te suene. Ahorita está más bien como, él empezó como fotógrafo en desnudo, ok. pero ahorita ya está como escritor. Ok. Cambió de herramienta, Sí. cambió de técnica nada más. Sí, cambios de la vida. Ajá. O sea, te vas adaptando por donde te va llevando el medio. Sí. Por ejemplo, cuando yo empecé aquí, pues tú me conociste cuando yo Sí. empecé, me hubieras imaginado estar enfrente de una cámara Sí, hablando, así como así estamos. cuando me contactaste, no, es que tengo eso y yo, chingas, sí, es, Arturo. Sí, exacto. Sí, o sea, volvemos. La vida nos lleva por unos caminos que dices, ¿en qué momento llegué a esto? Ajá. O sea, volvemos. El Arturo ese entonces, te lo hubieras imaginado así que estuviéramos platicando Sí, así, no. con dos cámaras. Ni idea, ¿no? O sea, sí. Apenas si él quería estar detrás de cámara, de animarse a salir enfrente era. Ajá. Y pues bueno, y después de ya que llegas a la fotografía, ¿cómo fue este proceso y ahora sí de decir, irte pues a agarrarlo laboralmente? Porque muchos de repente volvemos, se van nada más por lo artístico. Sí. Digo, tenemos que comer, pero hay mucha gente que se le Sí. olvida que está esa necesidad y quieren no, es que se pintan su vida en blanco y negro. Sí. Sí, pues en mi caso, justo cuando conozco el alcance que tiene la fotografía,
es cuando digo, wow, no, pues entonces no nada más es como esto que yo me alucinaba, estas ideas que yo tenía, que las llegué a plasmar y que es muy importante darle salida, ¿no? Tener esa parte también llena dentro de lo que se puede. Me di cuenta de que, wow, entonces puedo hacer foto de esto y necesitan foto de esto. Y entonces me amplió el panorama y yo dije, desde ese momento dije, yo tengo que vivir de esto que estoy estudiando. O sea, primero por honrar pues esto que, esta fe que me dio mi madre, mi papá más o menos, ¿no? Pero sí mi mamá como de, bueno, pues esto es lo que te gusta, órale pues, ¿no? Entonces vi esa amplitud y dije, wow, pues lo que sea, cabrón, ¿no? O sea, si, mientras sea de foto, lo que sea. Y sí, efectivamente así, ¿no? E hice mis pininos, he pasado por un montón de rubros de la fotografía, ¿no? Empecé primero, que era como lo más común, era como de coberturas de eventos, ¿no? Sí. De todo tipo. Deportivo. Y no, más básico, ¿no? De fiestas infantiles. Eventos sociales. Y bueno, ahora unos retratos de boda. Sí, yo los hago. Oye, que mi mamá va a abrir un restaurante y necesita fotos de alimentos. Órale, yo las hago, ¿no? Algunas de manera de intercambio, algunas de gratis, entre comillas. Sí, pues cuando va empezando uno, pues dices, sí, totalmente. Lo que caiga. Y el aprendizaje a veces es la forma de paga, ¿no? Sí. Y se aprecia. O con ya ir cobrando poco a poco, porque luego aparte de eso, ¿no? En las escuelas, en la mayoría de las escuelas de arte o creativas, toda esa parte como de cómo cobrar y como de la vida adulta y así, es como, no, tú eres creativo, ¿no? Tú eres artista. Sí, ¿no? se les olvida que no necesitamos comer, eso. Es como de, o sea, enséñame cómo venderme, cómo sacar. Que es importantísimo. Sí, porque llegas al mundo y no sabes pues de repente ves gente cobrando 500 pesos por una sesión y de repente ves gente cobrando 50,000 pesos por una sesión y dices, sí. ¿Dónde quedo yo? Sí, o sea, bajo qué parámetros estás cobrando qué, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo, bueno, ya con mi esposa me he apoyado mucho en eso y todavía es como, oye, pues me está saliendo este proyecto, yo pensaría que esto y esto, y ella es contadora, ¿no? O sea, ella trae toda esta toda esta parte del cerebro que yo no toco casi, malamente, y que he ido aprendiendo, pues, pero sí es como, no, a ver, esto y porque vas a hacer esto y nada, y no, esto. Órale, va, y aventamos las cotizaciones, ¿no? Pero entonces, bueno, pues me empiezo a tener estos primeros acercamientos a la foto y me encanta, ¿no? Y mi primer trabajo así como formal, ¿no? No de forma independiente, sino formal en una empresa o como se puede decir como tal. Ya Godín. O sea, lo obtuve luego saliendo de la universidad. Yo repartí 2 currículums, nada más. Mi mamá dice que salí pidiendo trabajo, pidiéndole a Dios no encontrar, ¿no? Pasó. Y a mí me pasó una vez cuando fue una imprenta. Y mi mamá, como te conté hace rato, pues cuando me corren de la radio porque pues recorte de personal. Ok. Y pues mi mamá, no, es que busca. Y dice, sí. Y me dice, no, encontré esta imprenta. Y yo así de, ay, porque no me gusta. O sea, no me gusta. Digo, ya se diseña. Y luego ahí te mando lo que ahí podrá ver la gente. Normalmente tenemos como una cuestión de que traemos un póster ahora por cuestión de tiempos no alcanzamos a imprimirlo. Si no, y luego nos organizamos y te entrega de tu póster. Irónicamente. Sí, y actualmente trabajo en un lugar que estamos también cerca de una imprenta pero pues anda uno a veces, mira, hablando de, déjate lo muestro. Para que lo veas. Ok. Te lo mandé a ti, Juan, ¿verdad? Sí, aquí está. O sea, hablando de... Cool. Normalmente hacemos póster. Ahí lo podrán ver ustedes ahí en cámara. Ok. Pero hago como pósters personalizados en cada uno de los invitados. Wow. Me pongo a investigarlos. Sí, a stalkear ahí. Sí, pues de repente es como es sorpresa. Qué cool. Digo, hablando de cuestiones que pues fue aprendiendo por la vida. Y pues llegué ahí a esa imprenta. Y mi mamá me dice, ve. Y yo llegué así. Le dije, espero no me den chamba. Así salí y le dije, mira, no me gusta, no me llama la atención. Espero no quedar. Pero ya hice mi Y llego y me dicen, vienes mañana, ¿verdad? Yo así, Está bien. Sí, pues ándale, así. Yo salí y dije, bueno, pues
creo que el fotoperiodismo podría estar chido, ¿no? Y fui y llevé y iba con mis fotos impresas, ¿no? O sea, No, sí, pues. entonces, Antes no llegabas con el celular, ¿no? con la tablet, yo ahorita. Iba en mi portafolio así y El QR. sí, y ya, bueno, pues en el que sí logré quedar fue en mural, pero me dijeron, ¿sabes qué? En el área de, pues como de fotoperiodismo como tal, no hay. Hay vacante en el fotógrafo en el área comercial. Y yo, pues, ¿qué es eso, no? Y bueno, pues es todo lo demás de lo que vive el periódico y que son eventos sociales los fines de semana y de todo lo demás. Si hay aperturas de restaurantes, Donde a los hay el platillos, ajá, hasta de fotos de carros, hasta de un montón de cosas, ¿no? Sí. Y yo así, pues, dentro del ego y así era como, chale, no, ¿cómo, no? O sea, yo voy a hacer las fotos de los niños, de los cumpleaños y cómo voy a hacer... de la escuela ya por la barranca. En mi centro está, en el centro, está a unas cuadras del Teatro Degollado. Casi al lado del Degollado, ¿no? Esa es la de música, la mía está hacia el otro lado sobre Belén. Ahí está mi centro. Que ahí es donde está también en las tardes, está teatro y danza y cosas así. Ya. Entonces, pues ya dije, bueno, pues vamos calándole. Lo subestimé realmente, o sea, porque... Y ahí es donde después me cayó el 20 y lo agradecí porque ahí es donde me formé de una manera muy amplia, ¿no? Es decir, ok, ahora toca hacer fotos de niños, ¿no? ¿Y qué implica dentro de las habilidades tomarle un niño que tengo y que no tengo? Un niño, dices. Ajá, no es lo mismo hacer fotos de niños que hacer, y poniéndolo con el tema de los sociales, ¿no? De niños o de bodas, ¿no? O sea, entiendo que más o menos la dinámica, el timing X es trabajo con gente, pero los niños son otro reto, ¿no? Sí. Entonces tienes que sacar ahí habilidades que a lo mejor no tienes y te tienes que aferrar, ¿no? Entonces me tocó de todo, ¿no? Desde hasta fotos de carros, inauguraciones, retratos de empresarios, fotografías de alimentos, de instalaciones, de hotel, o sea, un montón de cosas súper diversas. De todo lo que se puede imaginar uno. Ajá, entonces ahí es cuando salí, que también toqué las cosas negativas de trabajar en una empresa así y todo, que bueno, es aprendizaje y se agradece y pues ya, ¿no? Las empresas tienen, a ver, te enseñan, pero también sabemos que tienen su lado malo. Sí. Como yo siempre digo, una empresa no es un amigo. Ajá. O sea, son empresas y pues te ven como número más. Por más que estés. Es muy frío, ¿no? Sí, ellos es de... Pero te digo, se agradece, ¿no? O sea, a final de cuentas, gracias a eso... Exacto, gracias a eso aprendí todo y con el portafolio que generé, pues ya fue como de, güey, tengo, o sea, para ofrecer a clientes diferentes cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empecé a empezar a buscar clientes por mi propia cuenta y afortunadamente, pues, me fueron recomendando, ¿no? O sea, oye, que algo... un buen trabajo, pues, se recomienda. Y así es como me he movido la mayor parte del tiempo, ¿no? Así empecé y así es como ha sido gran parte del tiempo. Ok. ¿Y dónde llega este momento que decides ser maestro? Ah, ok. O sea, ese otro punto, porque no hemos llegado... Digo, yo te conocí como maestro. Sí. ¿Dónde llega el punto que estamos de fotos? Sí. Ahora el decir, ok, quiero enseñar, quiero compartir lo que ya sé, ya llegué a este punto donde ya estoy seguro de mí. Sí. O no sé si fue eso o fue necesidad. No sé. ¿Cómo llegaste a decir? Yo creo que sí. O sea, siendo bien honesto, bueno, yo vivía con otro profesor que es Carlos Valencia. Yo viví con él y él empezó a dar clases en el CAP. Y no recuerdo si empezó primero dando curso. No recuerdo bien. Pero el caso es de que me dice, oye, están solicitando vivíamos juntos, trabajábamos juntos en proyectos y cosas así. Me dice, oye, en esta universidad están solicitando para que alguien imparta un curso porque hay una maestra que ya no los va a dar. Entonces, ¿qué onda? Sí, yo estoy dentro, ¿no? Y ese curso era de fotografía urbana, ¿no? Okay. Entonces, realmente sí estaba familiarizado con eso. Sí. Estructuré o reestructuré el programa y ya empecé, ¿no? Dando el curso y luego me dijeron, no es cierto, ese de foto urbana me lo ofrecieron primero, era porque un profesor ya no lo iba a dar o algo así. Y luego después pasa el tiempo y me dicen, oye, yo estoy dando foto 1, pero hay una maestra que ya no va a dar esa materia. No recuerdo ya muy bien, pero entonces si le quieres entrar.
Sí, claro, ¿no? Yo ya había probado eso con los cursos. De hecho, antes ya había dado unos cursos, ya recuerdo, Ok. en un lugar, en un foro, un espacio que se llamaba La H, y me encantó, ¿no? Me recomendó ahí un amigo y todo, y me encantó, ¿no? El contacto y enseñar, y yo no tenía idea, o sea, no soy... Sí, no, no tienes tu licenciatura. Ajá, no soy nada de profesor ni nada, ¿no? Pero me aventé y me la creí y puse el programa. Dije, bueno, esto es lo que yo aprendí. Obviamente tengo que cambiar ciertas cosas porque ya es mucho más actual. Entonces me lancé a hacer esos cursos y luego ya en eso me ofrecen este curso de foto urbana en el CAB y se vuelve, la verdad, como muy exitoso el curso, ¿no? Porque salíamos y veíamos Sí, composición. porque ya no nomás era estar en clase. Sí, Pues bueno, en un salón de clase. en un salón de clases, y era también para mí un reto porque justo no nada más como la teoría en un aula, sino tampoco ya no era nada más la práctica en un aula o en un estudio, sino ya hacerlo fuera con los recursos que teníamos, inventarme una ruta, estar al pendiente del grupo, todo lo que implicaba, ¿no? Entonces, pues me encantó. Pasa el tiempo y después, te digo, me ofrecen esto de la licenciatura. Ahí sí me puse mucho más nervioso, ¿no? Porque era como todo mucho más formal. Y ya abarcar cosas, supongo que ya te dicen, se tiene que tocar esto, Exacto. esto y esto. Ya no es como tú de, en el curso lo voy a adaptar a esto Sí. y a ver qué. Sí, exacto. Y o sea, la gente que está estudiando aquí, digo, no toda, pues, pero la mayoría de la gente que está estudiando en licenciatura es porque hay una decisión de lo que quieren aprender, ¿no? Y es Sí. como le van a invertir el tiempo, le van a invertir el dinero. En el otro puede ser como tomado como hasta un hobby, ¿no? Si es los cursos, por ejemplo, ¿no? Que sí es por el aprendizaje, pero también es como un hobby, ¿no? Y acá no, ya estás empezando el camino para formarte en tu camino, o sea, de lo que vas a hacer en tu lo vida. que has decidido de decir, creo que este es mi camino y por aquí me voy a ir. Así es. Que puede cambiar, ¿no? De opinión. O sea, Volvemos. así es. Entonces, pues empiezo y, sí, primero se me iban los tiempos de la clase, o a veces daba lo que iba a impartir en ese tiempo, se me alarga o se me acorta o cosas así, pero voy aprendiendo, ¿no? Y era súper rígido y no, o sea, y conforme pasa el tiempo me doy cuenta que lo estaba haciendo desde el miedo, ¿no? La enseñanza la estaba dando desde el miedo, desde la ignorancia, y conforme va pasando el tiempo es un acto de amor, de compartir, ¿no? Sí. O sea, y de hacerlo desde una forma muy humana, desde lo que te hubiera gustado a ti aprender y la forma en la que te hubiera gustado que te enseñaran, ¿no? Sí, hacer como eso de repente cuando hay personas y volvemos, o sea, más de alguno nos ha tocado de repente algún maestro que ya hemos dicho, no, se pasó de lanza o me enseñó esto, la neta, no. Y de repente, pues volvemos, ya si tienes la oportunidad, pues llegas y dices, ok, si a mí me trataron así, pues no voy a repetir lo mismo. Así es. No repetir el ciclo, que volvemos. Hay quienes lo hacen. Uh-huh. Y volvemos, eso pasa desde casa, pero pues dicen, no, ¿para qué? Sí. Si aquí estamos y estamos avanzando, ¿para qué retroceder y volver a lo que fue antes? Así es. Digo, ya no son fechas. Sí, y enseñar, o sea, creo que se me quedó muy grabado el tema de compartir o enseñar siendo un constante alumno también, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque yo también aprendo de todos los alumnos, ¿no? Y entonces debo de bajar el ego y tengo que tener apertura con los demás y recordarme de que, o sea, a ver, estoy tratando con humanos, ¿no? Que un día pueden tener un mal día, que pueden tener una mala semana, que tuvieron que X, tienen emociones. Ajá, exacto. Que viven. Así es. Entonces, pues eso, si lo haces consciente, te nutre muchísimo, te relajas, lo disfrutas y pues sale todo, ¿no? Entonces sí empezó un poco como por necesidad, siendo honesto, porque tenía proyectos y todo, pero siempre de forma independiente, y eso como que, bueno, esto me puede traer cierta estabilidad, pero luego ya cuando estuve ahí es como, wow, está muy perro, ¿no? Está chido. Sí. Y bueno, ya tú sabrás si me quieres, hablando que ya vamos por ahí, y recuerdo que hasta la fecha todavía hubo un momento, bueno, no sé si hasta la fecha, pero las últimas veces que supe, pues todavía seguías con lo de fotografía urbana. Nada más como duda personal, pues la situación que pasó en el CAP, ¿te afectó al momento de dar el curso? En que Lo de los alumnos. Lo de los tres. Sí estuvo pesado porque
Yo los tuve un cuatri antes, Ok. ¿no? De cuando Sí, de sucedió cuando- esto. Y sí estuvo pesado. O sea, yo recuerdo que, o sea, se iba a hacer como una convocatoria y marcha y apoyo y así. Y la neta es que sí me rompí, cabrón. O sea, según yo iba como a apoyar y todo. Y sí, pues sí me rompió. Y sí estuvo chistoso, no chistoso, ¿no? Pero No, sí como estuvo- extraño, pues, Uy, la dinámica posterior a eso, ¿no? Porque, pues sí, o sea, sí afectó a todos los alumnos y yo seguía en comunicación, en contacto con los alumnos que se juntaban con ellos. O sea, sí estaba en contacto con esos chavos, ¿no? Con unos más que otros, pero sí estuvo fuerte, ¿no? sí. Igual pasó también con otro alumno que, bueno, a lo mejor no se puede decir, pues, pero pues se quitó la vida, ¿no? Ok. Y con él sí fue muy fuerte porque fue en el cuatri en el que lo tuve, ¿no? Entonces de pronto ya fue como ya no está porque pasó esto y sí, pues es que volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, somos seres humanos y no sabemos qué está pasando en las mentes De los otros, ¿no? del otro, ¿no? Entonces es lidiar con nuestros pensamientos y tratar de tener inteligencia emocional, es impartir los temas, pero luego también es como, a ver, o sea, cada cabeza es un mundo. Este chavo, quién sabe qué está pasando ahorita, ¿no? O sea, lo veo que se está durmiendo, pero en lugar de enojarme así, o sea, pues, ¿qué estará pasando, no? ¿Qué está viviendo para que esté así? A lo mejor sí se fue de peda o lo que sea, pero mi rol no es enojarme por eso, sino pues mi entrega, ¿no? O sea, de lo que estoy haciendo. Y si puedo ayudarlo a escucharlo, lo que sea, también, o sea, seguido les comentaba, sobre todo a partir de esas cosas que sucedieron, ¿no? A ver, o sea, aquí estamos y si quieren hablar, o sea, si quieren compartir cosas, o sea, soy su profe y todo, pero pues antes que nada soy otro ser humano, ¿no? Con el que se puede compartir. A lo mejor no les voy a poder entender del todo al 100% ni ponerme en sus zapatos, pero a lo mejor en escucharlos, ¿no? Entonces, pues sí, es parte de lo mismo, de eso, de trabajar con seres humanos, ¿no? Con Sí. Compartir y estar con las emociones, y más en cosas creativas, ¿no? Sí. O sea, a final de cuentas, las emociones y los pensamientos, los sentimientos son inherentes a la creación, aunque sean trabajos escolares, ¿no? Pero son inherentes. Sí, digo, al final de cuentas, pues también a mí me pasó, digo, la neta yo no supe que pues en pandemia, de repente estaba platicando pues con una amiga y de repente antes de que fuera pandemia un día con un amigo, él estaba se juntaba mucho con los de animación y estábamos ahí acá por Mexicalcingo y bueno, Washington. Y estábamos ahí y ya fue creo que 2-3 días antes de que se diera lo de la pandemia. Ya dijimos, luego nos vemos para hacer un corto y demás. Sí. Pasa pandemia. 6 meses, 8 meses después, de repente nada más mi amiga me dice, tal falleció. Y yo así, ¿qué? ¿Tal? Sí, ¿qué pasó? No, pues, no, hasta la fecha ya no quise investigar porque fue pandemia, o sea, la situación estuvo muy complicada, pero fue de... Dices, o sea, exactamente con este güey que acabamos de platicar de vamos a hacer esto terminando esto. O sea, pasando pandemia hacemos esto, sí. Y nada más un día de ya no está. Y dices, pues, ¿qué pedo? Sí. O sea, y más, por ejemplo, es que también como esto pues les afecta. Y también uno que de repente dices, alguien de mi edad, alguien joven. O sea, eso te dices, y es como pues, momentos que la vida te dice, pues, ¿qué sigue? Sí. O sea, ¿qué haces así en momentos donde dices, pues, por ejemplo, en pandemia que no puedes hacer, o sea, no puedes hacer nada, que era de, voy al velorio, no, pues no puedo ir. ¿Cómo pasas un duelo? A veces era como de, y pandemia a todos nos tocó esa cuestión de los duelos silenciosos. Sí, a distancia, Porque, ¿no? pues, estamos todos encerrados, había gente que se quedó sola, literalmente. Y pues, si uno, por ejemplo, yo en pandemia me quedé en casa de mis abuelos. Porque pues ahí tocó pandemia, estábamos remodelando mi casa y fue de, pues vámonos temporalmente a casa de los abuelos. ¿Cómo temporalmente? Pandemia. Sí. Fueron como 4 meses,
2, 3, 4. Creo que fueron como 2, 3 meses, pero yo lo sentí, se sintieron largos, se sintieron eternos y fue como de... Y pues de repente escuchabas cosas y era como de... También no podías estar muy afuera porque pues estás con los abuelos. Tú sabes que si vas y agarras el virus y regresas, dices... Pues, ¿cómo te vas a sentir de repente tener la duda si fue por tu culpa que si los contagiaste o demás? Y era como dices, ¿qué hago? Sí. Y sí, pues digo, afortunadamente pues habemos personas que somos empáticas, que en el medio pues es algo que de repente hay personas que se les olvida esa cuestión y que creo que es muy necesario, y más en la actualidad, en una situación que estamos con dilemas, guerras, situaciones complejas en el mundo, con una incertidumbre incluso de mañana voy a tener donde vivir o no, o mañana voy a tener trabajo, o mañana con lo que gano me va a alcanzar o no. O sea, estamos en el futuro inseguro. O sea, en un futuro que sabes que hay un futuro, pero no sabes si lo que va a haber es libre. Sí, o sea, sí, claro, el contexto, ¿no? Sí, y donde falta, pues, en un mundo donde volviendo a las guerras, falta la empatía a veces. O sea, que muchas situaciones, si uno se pone a analizarlo, es más que nada por esta falta empática de entender de que somos seres humanos desde, ok, a veces te equivocas, a veces yo me equivoco, ok. Y lleguemos a un acuerdo donde sí, yo cometí esto, tú cometiste esto y, ok, concordemos que esto ya no va a pasar y juntos y a darle. Y es que es eso, o sea, simplemente ser conscientes de que un día estás y el otro quién sabe. Sí. Entonces, pues tratar de primero estar en paz contigo mismo y pues hacerlo mejor con los que te rodean, ¿no? O sea, ser amable, dentro de lo que se dejan y dentro de lo que se puede también, porque, o sea, no puedes estar todo el tiempo ser como... Es complejo ser como todo el tiempo sweet y todo el tiempo comprensible, porque somos seres humanos y de pronto, una montaña de emociones, y por más de que a veces tratas de sí, pues te gana, ¿no? El ego o X. Pero sí, pues ser consciente de eso y tratar, ¿no? Ok. Y bueno, ahora vamos a tocar otro tema un poco más. Ya llegamos al punto de que fuiste maestro y demás. Ahora, y ya después de eso, pues siguió. Bueno, tuviste tu pareja y demás. Llega el momento que te toca ser padre. O sea, ¿cómo fue esta situación cuando eras, pues, trabajabas por tu cuenta, estabas de maestro, tenías pareja y llega esta situación que es, ahora eres padre? Sí. ¿Cómo fue esta situación para ti? Bueno, se me estaba pasando que también algo muy importante que pasó dentro de los cursos y que también me fue un muy, muy importante, un curso que di de fotografía editorial de moda, porque mucho tiempo estuve metido mucho en moda, ¿no? Ya después lo dejé y todo, bueno, pues ahí se cierra como eso, ¿no? Y esto de ser papá, yo originalmente no quería ni casarme y de tener hijos era como bueno, ¿no? O sea, si pasa así, si pues no pasa nada. O sea, eso de casarme era como, no era como que estaba negado, así como de no, hombre, el matrimonio, no. Pero era como de, pues si se da, pues órale, ¿no? Lo del hijo sí era como, no lo sé, ¿no? Quizás porque no me sentía como suficiente, ¿no? No te sentías listo para... pero en realidad nunca estás listo, ¿no? O sea, pero pues ya conocí a mi esposa, que curiosamente la primera cita que tuvimos la conocí en una sesión de fotos que tuvimos para una banda que se llama, no sé si todavía existe, que se llama Miami Horrors, ¿no? Okay. Y era una sesión para una revista en la que estábamos en ese entonces. Hicimos una entrevista, los retratos en un restaurante que todavía existe que se llama Sagrantino. Y yo tenía Twitter en ese entonces y publicaba muchas tonterías divertidas, según yo, según mi esposa también. Y yo puse que iba a una sesión de fotos y bueno, pues ya salió ahí que, oye, ¿me invitas? Y yo, sí, órale, va. Ya la conocí y ya. A partir de ahí, pues, todo lo demás, ¿no? Y ya, pues ya nos conocimos y ella me dice un día, oye, ¿y tú cuándo te piensas, o sea, como formalizar o casar o qué onda? Y yo, entonces sí te incomoda. Pues, no sé, ¿no? Unos 5 años o... No. Dice, no, yo sí, o sea, si queremos, porque ya estábamos viviendo juntos y cosas así. Dice, no, a ver, creo que no, a ver.
vamos viendo, ¿no? Ya está más allá que acá. Ajá, ajá. No, mira, y la neta es que se abrió, porque yo en ese entonces pues traía un conflicto ahí de creencias y cosas así, ¿no? Y yo le dije, bueno, está chido, pero ¿qué te parece si lo hacemos así como una ceremonia más libre, más hippie, más así, en una casa de campo? Y va, como quieras, pero vamos a hacerlo para cerrar bien esto, ¿no? Órale, va, y lo hicimos y todo, y súper chido, y bueno. Y en el tema de nuestro hijo, ella sí me insistía mucho, es que hay que vivir esa experiencia, ¿no? Y yo la verdad, sí constantemente desde el miedo, te digo, o sea, como de, no, güey, es que ¿cómo la voy a librar, güey? O sea, soy fotógrafo, qué novedad, ¿sí? No, y también estamos de que es la cuestión de que dicen, no, las incertidumbres del medio, Sí. pero también la cuestión a veces de, uno como persona supongo que sí era como de que dices, si yo no me entiendo a veces a mí mismo, Sí. ¿cómo voy a entender a alguien más? Fíjate que O eso no en te- esa parte, yo creo que más bien como el tema El cómo lo vas a mantener. económico y de que librarla, ¿no? Digo, en ese entonces ella, hubo un tiempo en el que ella, digo, es contadora y trabajaba en empresas y cosas así, entonces ella le entraba más como en la parte de la chamba, entonces bueno, y yo menos, ¿no? Entonces era como, "Ay, no, o sea, con lo que yo estoy ganando ahorita y el tiempo que tenemos y no creo que no vamos a hacer", pero ella empuja, ella es Aries, ella empuja, tiene nuevas ideas y no, sí, que sí podemos y que sí podemos y que no, mira, y ya se quería salir el trabajo y no, pues voy a empezar a hacer, se metió a un curso aprender conmigo el de foto urbana. Bueno, total de que fuimos avanzando y me abrí y me convenció, dije, pues va, cabrón, qué tan difícil puede ser, ¿no? Ser papá. Y ándale que si es un viajezote, cabrón. Es un viajezote, güey. Es un viajezote, un buen viaje y a veces un mal viaje, ¿no? Okay. Pero más buen viaje. La neta es... Yo sí pensaría que es... Digo, hay muchas cosas en la vida que uno pasa y que son increíbles, pero ser papá para mí sí es... No sé si el top 1 de experiencias más chingonas de la vida. Para mí. Okay. No, para mí, o sea, puedo entender que no sea para todas las personas la paternidad. No, pues como todo, hay cosas que en la vida que no son para todos. Así es. ¿Quiénes aguantan a los niños? ¿Quiénes no? Sí. Sí, bueno, de entrada eso sí. O sea, yo sí era como niñero, tenía mis sobrinos y sí, siempre fui así como niñero. Y supongo más como comentaste al inicio, de que empezaste con fotografía infantil y... Ajá, o sea, ya tenía contacto con los niños y estaba dispuesto como a entretenerlos, llamar a la foto y cosas así, ¿no? Entonces... Y la neta sí, o sea, lo planeamos así de que no, sí, hasta la fecha, así de, no, vamos a hacerlo ahorita para que nazca tal fecha y que sea así, que... Y sí, y Okay. pegó luego, y mi esposa se sorprendió de que haya pegado luego, porque decía, no, es que tengo amigos que han intentado hasta un año y que no se da, y tómala, ¿no? Súper rápido y como, ay, pues sí pegó, ¿y ahora qué, no? ¿Qué sigue? ¿Ahora qué? Y pues ya, pasamos, sí, o sea, momentos vaivenes y fuertes y cosas, ¿no? Sobre todo en todo este tema del posparto y cosas así. Pero, y cuando empieza a crecer mi hijo, pues es un aprendizaje, ¿no? Si te decía que aprendo de los alumnos, imagínate de un monito que está todo el tiempo ahí contigo, ¿no? Y que depende completamente de ti. Entonces, aprender de él y aprender de mí o reaprender cosas, ¿no? Sí. Si quiero ser consciente y ser un buen papá, dentro de lo que yo puedo entender como un buen papá, ¿no? Entonces, sí fue como de, güey, a ver, no quiero repetir esto, a lo mejor la voy a cagar en otra cosa, pero en esto que a mí yo siento que la cagan conmigo, no. Y volvemos en no repetir el ciclo. Sí. Lo que a uno no le gustó, pues, ¿para qué se le voy a compartir esa experiencia? Mejor hago que tenga esta experiencia, pero buena. Sí. Y a lo mejor dentro de ese cambio de perspectiva de, no, que tenga esto muy bueno, a lo mejor va a ser algo negativo para él, ¿sabes? Porque también depende de su temperamento, depende de cómo perciba el mundo, de cómo decida tener las experiencias, ¿no? Entonces, pues, la neta es que ahorita, pues es lo que le digo, hijo, a lo mejor es muy cursi, pero le digo, si la vida fuera un videojuego, tú serías mi personaje favorito, ¿no? Y siempre me dice así como, ay, qué chido, y que no sé, porque le gustan los videojuegos también. ¿Sí? Entonces, la neta me encanta, conforme va creciendo, a mí me gusta más, a mí los bebecitos así como bultitos y así como que me costó trabajo al principio, como que no, No te como que, ok, ¿no?
Pero conforme fue creciendo, que hablaba, que ya interactuaba, que jugábamos, wow, ¿no? O sea, para mí ha sido como algo increíble, maravilloso. Y sí, eso que dicen las mamás de cuídate porque te cambia la vida un hijo. Sí, totalmente te cambia la vida, así cañón, ¿no? Si lo quieres hacer con conciencia, Sí. ¿no? Si no, pues te vale. Pues, Sí, bueno, cuántos ejemplos de padres que están, pero están más presentes. así, ¿no? Empiezo a llorar, ¿no? Sí, justo. O sea, que si toca, o sea, que uno conoce que dices, güey, ¿en serio eres papá? Sí. O sea, que a veces agarras y dices, no, mejor dame y ahorita te ayudo y... Sí. Justo, Ok. Entonces la neta sí es algo muy, 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 muy chido. Ok. Y a ver, vamos con una preguntita. Aquí que me compartieron los del Cribo. Dice, ¿cómo ves las aspiraciones y esperanzas de los cineastas jóvenes? O sea, tocando el tema como tú dijiste, estás dando clases en una escuela de cine. Aunque tú como tal no das cine, o sea, no tocas esa cuestión, pero aún así pues te toca convivir con ellos. O sea, desde tu punto de vista, ¿tú cómo ves esto de sus esperanzas, sus demás? ¿Tú qué opinas? Yo los veo muy aventados y eso me encanta, ¿no? O sea, no sé si siento que hay algunos profesores que es como de, Que les cortan la sala muy rápido. pero sobre todo porque sienten que es como tema de ego, ¿no? Sí. Como no, bájale a tu ego y puedo entenderlo, pero es la etapa, es lo que toca, ¿no? Una actitud así es lo que toca en esos momentos, ¿no? Entonces, así ponerlos como, no, es que tú no sabes y que iluminar y que te falta y que como dar esas lecciones como de, no, estás güey, todavía no estás listo y como esas cosas, creo que no es necesario porque uno mismo ¿qué tal y no? ¿No? O sea, ¿qué tal y aciertas? Y le pegan y la arman y ya están haciendo cosas y en lugar de decirles que no se adelanten, pues qué tal y si sí. Y si no, pues tú solito te vas a dar en la madre y tú solito vas a aprender si quieres, ¿no? Y como dicen, en la vida equivocándote aprendes. Sí, entonces yo los veo como animados, creo que seguro muchos profesores lo dicen, ¿no? O sea, los recursos, las herramientas, pues ya hasta con el celular puedes hacer cosas. Lo mismo, te organizas con un grupo de amigos, empiezas a hacer cosas y a lo mejor, a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona, pero ya tuviste esa interacción, ya te lanzaste esa experiencia. Y el tema humano, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya conociste más, desarrollaste otras habilidades, ¿no? Que van más allá de operar la cámara, sino que tiene que ver cómo puedes lidiar con un equipo, ¿no? Cómo puedes lidiar con ciertas personas, con sus temperamentos, ¿no? Sí. Cómo tu capacidad de solucionar cosas, ¿no? O sea, cómo enfrentas las situaciones, ¿no? O sea, cosas que van más allá del aprendizaje técnico que obviamente lo vas a adquirir, ¿no? Toda esta cuestión, pues esta vivencia, que al final de cuentas, pues volvemos. En la escuela te enseñan teoría o casos muy en específico. Y ya cuando pues salimos al mundo real, que es como hablábamos de... ¿Cómo decías? ¿Cuándo hubieran esperado uno de... Y cuando yo empecé fue como de... Yo empecé en la fotografía porque fue ok. Me gusta la artisteada, me gusta esto, me gusta expresar, me gusta compartir. Porque pues a mí en la escuela, en la primaria, secundaria, pues me tocó ser bulleado. Y pues me tocó callar. Lamentablemente, pues de repente, como yo era de... Yo leo cómic, yo siempre fue como de... Yo sí. Y pues por lo mismo era de... Y pues ya fue como de... Ok. Y pues yo quiero expresar. Si no lo puedo expresar de esa forma, pues voy a buscar otra herramienta. Y mi herramienta fue la fotografía. Y pues yo empecé empecé fotografía. Luego me recomendaron... Yo estuve en un evento ahí en el Degollado, el staff. Y ahí me recomendaron el cine. Me dijeron, no, o sea, si te gusta la fotografía, vete al cine, dice. Hay más ámbito laboral. Eso me dijeron. Okay. Luego es medio relativo. Luego te das cuenta que es medio relativo. Y a mí me dijeron... Está chistoso. Sí, a mí me dijeron...
Digo, era gente de teatro. Y se volteó y... Mírenlo. Sí. Era gente que estaba, pues ellos, desde su punto de vista, pues... Sí, claro. Como ellos iban mucho entre obras de teatro y demás, pues dijeron, ok, pues a ellos les tocaba ver ciertos fotógrafos que pues no les pagaban bien a ellos y decía, no, pues de ahí me sacaron recomendaciones. Pues de cine, pues vas a aprender más cosas. Y dice, pues vete por allá a ver qué. Sí. Y pues yo fue de, pues, yo como pude, pues hice un cortito. Ahí, erróneamente, ahí me tocó aprender que de repente las empresas, escuelas y demás es como de, son muy egoístas. Es de priorizan lo suyo y aunque diga convocatoria para toda la gente, es como de prácticamente, sí, puedes mandar lo tuyo, pero no te vamos a hacer caso si no eres de nuestra escuela. Me tocó. Ok. Digo, yo estuve en una escuela que está hacia Periférico. Ok. Y pues la otra donde mandé ese concurso, pues era una escuela que todo el mundo lo ubica, aquí de la ciudad de Guadalajara. y pues en el concurso fue de... Estaba en mi carpeta aparte y obviamente pues no quedó y de repente yo veía los proyectos fue de... Yo con poco conocimiento que tenía prácticamente de foto, de video casi no tenía, pero incluso hasta la fecha me acuerdo y me quedo de... Veía cosas que dije, ¿cómo es posible que esto pasó y lo que yo hice no? O sea, tampoco es la gran cosa, la neta, comparado con lo que es lo menos que he hecho en la vida, pero aún así lo vi y dije, hay cosas que ni siquiera tenían un sentido de ser y dices, ¿por qué esto está aquí? Y algo que, más que nada, yo siempre he sido como del cuenta, el narra, el comparte, al final de cuentas, porque pues, ¿qué es lo que nos hace como humanos? El sentir. Si estás viendo algo que no te hace sentir, entonces, ¿de qué sentido? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué vas a meter, pues, como te hablé? O sea, me tocó hacer un guión de una serie y pues, en este guión, pues yo le metí, yo quería contar ciertas cosas, yo quería narrar y fue de, ok, me compartieron el proyecto originalmente. Hubo cosas que yo dije, no, es que yo no quiero contar esto. Yo quiero contar estas vivencias que me pasaron. O sea, yo crecí en un barrio, me tocó vivir ciertas situaciones de cerca. Crecí por Medrano. Es la zona donde pues cada semana... La zona del vestir, es la zona del vestir. Sí. Donde cada semana de repente ya no encontrabas a alguien. O sea, situaciones complicadas que sí fue donde a pesar de que la vida te dijera, ya no empatices, tú eres de, güey, pero pues estaba aquí, o sea, me duele. O sea, vivir desde compartir esas cosas. Y que digo, al final de cuentas creo que para eso es el medio, como yo también, que comencé un proyecto que en el momento es Insert Name, que ahorita luego de ahí surgió todo esto y empezaron a surgir cosas, pero todo comencé porque, pues, uno como artista, uno como persona, de repente quieres compartir emociones, compartir esas vivencias y que llegas a un televisor que te dice tanto, o no, es que no eres tan conocido, o es que necesitas, tu manager no está, y dice, ¿qué? Quiero contar. Y pues al final de cuentas todos estos proyectos pues, es contar estas historias. Digo, creo que es lo que todos en el medio o la gran mayoría, porque sé que no todos, me consta, pero la gran mayoría creo que comenzamos en este medio por esa cuestión. Sí. El compartir. Sí. Y contar lo que queremos contar. Al final de cuentas, vivencias. Y eso, o sea, por ejemplo, ves esas grandes empresas, ¿no? De televisión o lo que sea. Sí. Ok, no se armó. Bueno, lo que hablamos de adaptarte y si no cambiar, sí, ¿no? Bueno, pues entonces tengo que buscar otra forma de narrarlo. Si es narrar, pues es simplemente cambiar o el lugar o la forma o moverle para cambiar el método de la narrativa. No el método de la narrativa, sino la vía de la narrativa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora hasta hasta haces un hilo, cabrón, en threads o haces shorts y ok, y ahí vas y estás contando, ¿no? Sí. Así, de eso en eso se basa la mercadotecnia actual en redes sociales, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor no pudiste contar para el canal de las estrellas, ¿no? Pero a lo mejor tienes otro recurso que te permite tener una mayor flexibilidad, a lo mejor más alcance, con recursos que a lo mejor están más limitados, pero te las ingenias para poderlo solucionar, ¿no? Entonces, a final de cuentas es eso, ¿no? Creo que es muy importante porque todos amamos las narrativas, ¿no? Y buscamos las narrativas. Nosotros mismos nos inventamos nuestras narrativas y nuestras historias, ¿no? Sí. Entonces, hay que seguir haciéndolo, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no?
Y pues bueno, vámonos acercándonos un poquito al final. Muy bien. Va a ser un momento, a ver, ¿quién del crew quiere preguntar algo? Hola. Pásate, a ver. No, venden personaje. ¿Ya se imaginaron quién es? Es que... Siempre tenemos que explicar quién es este. Bueno, los que ya han visto el programa creo que no, pero... Hola. Es que... ¿Cómo estamos? Ven, no te escuchas. No, sí me escucho. ¿Seguro? Hola. ¿Cómo estamos? No, yo también soy fotógrafo. Bueno, mi otro yo. Ok, tu alter ego. Soy el dilatador. El dilatador. No, pero yo tengo una pregunta. Yo también soy fotógrafo. Entonces, como fotógrafo, quisiera entender qué pasa por la cabeza de otro fotógrafo que pues, ya se dedica mucho al medio cuando va a tomar una foto. El antes, el durante y el después. Porque a mí lo que me pasa es que antes tengo epifanías, el durante entro en crisis y después no me gusta. Entonces, una buena duda. Ajá. Síndrome del impostor, pero Así es. ¿qué pasa por su mente antes, durante y después cuando quiere hacer una foto? Gracias. Pues espérate que Muy te buena responda. pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, te puedo responder desde mi caso particular, ¿no? ¿Qué pasa antes de alguna fotografía? Y ahorita voy a tratar, porque dependerá quizás del tipo de fotografía que vayas a hacer, ¿no? Si es fotografía completamente autoral, artística y es desde tu sentir y tu alucín y así, seguramente sí viene una expectativa, al menos a mí me viene así, ¿no? Como muy de sensaciones y como me imagino así de una forma como muy, tal vez no tan detallada al principio. Y te digo, bueno, dependerá si es construir una fotografía o cazar una fotografía, ¿no? Porque cazar una fotografía no tienes mucho tiempo, prácticamente no te la imaginas, sino que hasta el momento que vas a hacer la fotografía, hasta ese instante, lo único es como muy inmediato, ¿no? Entonces te conectas con ese instante de que bueno, aquí en este momento la luz, aquí va a pasar esta persona y aquí se va a ocurrir algo, te tienes que anticipar un poco y aquí la voy a tomar, ¿no? Y ya puedes tomar una ráfaga para poder elegir algunas tomas que mejor funcione para tu gusto y para ti, ¿no? Cuando estás haciendo eso ya van implícitas un montón de cosas que a lo mejor ni eres consciente, ¿no? Tu placer estético, hasta tu historia de vida, ¿no? El tipo de luz que te gusta, o sea, a lo mejor no lo hiciste tan consciente, pero si tú decidiste hacer una fotografía en ese momento y cazarla así es porque se están reuniendo todas esas cosas y están coincidiendo de una manera en la que tú necesitas contar ese momento, ¿no? Ese es en el caso de las fotografías de cacería de instantes. En la construcción de una imagen, una fotografía en la que vas a intervenirla y cosas así, de que ya vas a jugar con la iluminación y cosas así, bueno, a lo mejor ahí sí tienes más tiempo de pensarla y de pensar qué es lo que quieres transmitir y a lo mejor llegas a mucha profundidad y todo. Yo sí de pronto, pues sí suelo ser como más, si voy a construir una imagen, sí soy un poco obsesivo, ¿no? Pues es como, no, esta luz la quiero así y si no me queda la tengo que estar moviendo. Y hay cosas que hasta mi esposa me dice, cosas que nunca nadie va a notar más que tú, ¿no? O sea, cuando estoy editando o cuando voy a hacer la foto. Y, sí. Pero es necesario, ¿no? O sea, para mí es importante, ¿no? Cada detalle cuenta. Entonces, ay, la luz aquí, ya me tardé, pero ya hay que hacerla. Ok, las hacemos. La hago y sí pasa mucho que, pues, digo, también hay que aceptar, también pasa que, güey, está bien perra esta foto, ¿no? Nomás le doy una chaineadilla y ya queda muy cercana o prácticamente a lo que me gusta. Si no te gusta, porque sí pasa, que es como, chale, güey, o sea, realmente a lo mejor no cumplió mi expectativa, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? A lo mejor te falló modelo, no tuviste el tiempo suficiente y te empiezas a castigar así como un poco, ¿no? De por qué no te quedó así y eso, ¿no? Como el síndrome del impostor, es como, ay, güey, a lo mejor pues no soy bueno, no sé si publicarla, la neta, o sea, si valga la pena, si la van a ver otros colegas y qué van a decir. La neta es que tienes que, y yo lo aprendí también eso con mi esposa, es como, tienes que dejarlo ir, güey. Ya no es tuyo, güey. Ya la hiciste, déjala que exista como es, ¿no? Porque a final de cuentas es parte del camino que estás haciendo, del aprendizaje. Seguramente si vuelves a hacer fotografías, ya no va a ser lo mismo. Seguramente ya agudizaste algo más, ¿no? Y a lo mejor no te vuelve a convencer, güey. Pero toca de nuevo soltarla. No
no se casen con la idea de, y te lo estoy diciendo yo, o sea, mi esposa está de testigo de que yo sí, o sea, que es que hasta que no esté perfecto, pues nunca lo vas a hacer. Y sí es cierto, sí es cierto. Mejor hazlo y vas corrigiendo conforme a la marcha, ¿no? Y no te tortures, no por una foto que te salió mal vas a estar maldito ni cosas así, ¿no? O algo que hayas creado. O sea, todos, hasta las bandas de música, ¿no? O sea, yo, mi banda favorita, de mis bandas favoritas, pues hay álbumes que me gustan más y menos y hay unos que digo, ay, güey, ¿no? Pero a final de cuentas, güey, o sea, es una creación, es un camino que tuvieron, es lo que tenían que decir, es la forma en la que surgió en ese momento y así salió, cabrón, ¿no? Suéltalo. Y otra cosa mariposa. Sí, a veces incluso podría ser un mal necesario. Sí, exacto. Entonces, pues, ¿qué pasa antes? Pues sí, depende del tipo de fotografía, depende si tiene ciertos lineamientos, si es fotografía para una empresa, si es para un cliente, o si es autoral, o si es cacería de instantes, pero pues ahí depende, ahí podría variar mucho, ¿no? En el proceso, pues sí, clávate, ¿no? Que dicen que es alinear el ojo, el cerebro y el corazón, ¿no? O sea, me refiero a como todo lo técnico, como lo emocional y como lo compositivo y cosas así, ¿no? Entonces, alinear todo eso, que sea lo más congruente posible, de la forma en la que lo puedas hacer, por el tiempo, por el espacio, por lo que sea, por los recursos, y el después, chainéala lo que puedas, ¿no? Si lo quieres hacer, y suéltalo. Déjala ir, déjala ir, es un hijo, y hay hijos que son Frankensteins, ¿no? Y hay hijos que son modelos, y pues todos son tus hijos, ¿no? Los tienes que querer igual, como dicen nuestras mamás, ¿no? Que todos los quiero igual, pero no es cierto. Por eso me está tirando ahorita, me está viendo mucho, porque cuando grabamos en 48 horas, yo era de que, es que aquí va un vaso. Y él, así está bien. Y yo, no. Pero sí. Y hay cosas... Digo pinche perro nada más para no decir groserías frente a la cámara. Y hay cosas que dices, bueno, ¿va a cambiar realmente algo o es solamente mi obsesión por querer tener el control? Y supuestamente con ese vaso voy a cumplir este sentimiento de control. Cabrón, no, pues es un vaso, güey, o sea... Necesitas escuchar eso. Me consta. Concuerdo. De hecho, en vivencia propia. Ese vaso, vale. Hablando de... Como sabrán, pues es nuestro camarógrafo. Espero que haya salido esta toma perfecta, así como la habías imaginado. Sí, hablando y que hayamos de... cumplido con esa expectativa. Hablando de... Hasta se movió la energía a ese ¡Hazte! nivel. Se bien. No pasa nada. Ok, le iba a hacer. Sí, no, y hablando de, pues es como el inicio pues, de aquí, traía una propuesta que la neta estaba chida, pero de repente era como al momento de que yo lo veías en el celular, no era tan práctica, Okay. que era muy cinematográfica, que técnicamente está 10 de 10, pero que volvemos a lo que de repente decimos, el que se necesita y el que... Sí, qué es lo que está funcionando conforme al contexto, conforme al tiempo, conforme así, y qué es mi alucín, ¿no? Sí, También. que es lo que uno quiere y... ¿Qué puedes mediar entre lo que se necesita y tu alucín? No, pues nomás esto. Pues bueno, de modo, así toca ahorita, ¿no? Sí. ¿Alguien más va a querer preguntar algo? No, yo. ¿No? ¿Nadie más? ¿Ya no hay nadie más? Va. Pues bueno, gente. Fusión. Pues sí, hasta aquí ya damos por terminado. Súper. ¿Algunas palabras que quieres decirle a los que se quedan hasta este momento? Pues muchas gracias, de verdad. He aprendido mucho, o sea, justo en todo este momento que estuve aquí hablando, aprendí muchísimo y me cayeron 20s de cosas que justo ahorita me tenían que caer 20s. Porque una cosa es pensarlo y otra cosa es decirlo, y al decirlo mueves a los demás y a ti, ¿no? Entonces es como, ay, güey, sí, todo esto traía y me lo tenía que decir a mí mismo más que a ustedes, ¿no? Como una terapia, pero con cámaras, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, muchas gracias por considerarme, por invitarme, por su tiempo, por su trabajo. Síganle y adiós este tema del impostor, ¿no? El síndrome del impostor. El síndrome Y eso lo digo también para mí. para todos. Sí. Para todos los que llegamos hasta este momento. Así es, que Del la día de hoy. conjunción de hoy, eso es Que el la mensaje. realidad nos trajo a este punto. Así, exactamente. Ok.
No, pues muchas gracias por darte la vuelta. Gracias, Y como siempre digo, en este caso pues ahora no lo tengo en la mano y te quedo pendiente de llevarte tu póster. Luego nos organizamos normalmente lo que hacemos es la dinámica de que el invitado pues firma, uno se queda aquí y todo el crew le firmamos uno y se lo lleva. Qué cool, qué bonito. Es la dinámica. Ahora nomás como tuve algo saturadito, no alcancé. Te peleaste con los impresores, acuérdate. También. No, y pues como ando cambiando algunas cosas, pues se me van a veces. Gajes del Pero ya oficio. luego. Y luego ya ¿Y por qué no te hago eso? Porque al final de cuentas me gusta esa cuestión. Ahí lo hacemos literalmente, pero es la cuestión de cada uno deja una parte de sí en el otro. O sea, al final de cuentas, como tú lo dices, las enseñanzas de que platicamos de una cosa, que platicamos de otra, pues nos dejan algo a nosotros, nos dejan algo al espectador, a los que están detrás de cámaras que a veces se ven, a veces no se ven. Todos los queremos. Y pues bueno, pues muchas gracias, la neta. También fue muy interesante y como siempre Qué pues bueno. digo, siempre de cada entrevista yo también aprendo muchas cosas, tanto los invitados, por más que ya los conozca, por más que ya sepa, pues hay cosas que hasta que no estás como en ese momento Sí, de que te claro. sientes no fuera del mundo cotidiano, porque al final de cuentas pues aquí es como no te piensas de ay es que esto es que aquello, ya te dejas Sí. llevar y te relajas. Y es que, mira, alargando un poco, Sí. la pregunta trae a la conciencia, al punto de conciencia, al punto de partida, ¿no? Esto también, bueno, así como rápido, porque yo me metí también como en la onda del tarot y algo clave es eso, es hacer la pregunta adecuada, ¿no? Sí, Para es obtener, muy importante. para obtener la respuesta. Entonces, en esto, ¿no? En este ejercicio de preguntas, te trae como, compartir y traer conciencia y que te caigan 20 y que le caigan 20 el otro y conectar y empatizar y está muy cool. Y vivir. Y vivir. Y mover energías. Hablando de... Pero sí. Y pues. Hasta aquí terminamos, gente. Nos vemos. Muchas hasta gracias. la próxima. Bye. Chao. Esto me va a matar. Llevo una hora abajo, estoy buscando las night. No están. Tengo cita a las 4 y ya tengo que llegar.